Hola chicos, hoy vamos a hablar de logaritmos. Antes de que nos asuste la palabra, vamos a ver que realmente es un operador, es una operación matemática que está muy relacionada con las potencias, ¿de acuerdo? Mirad, cuando yo tenía una potencia de un número desconocido elevado a 3 y sabíamos cuánto valía, ¿vale? Para despejar esa x y encontrar su valor, lo que hacíamos era la raíz cúbica de ese número, ¿de acuerdo? Las raíces, por lo tanto, lo que nos están dando es información sobre la base de la potencia, ¿de acuerdo? En este caso tengo una potencia de base desconocida y, vamos a ponerlo así, si x es igual a un número y es igual a un número, entonces lo que tenemos que hacer es, para encontrar la x, para encontrar la base, es la raíz y de índice i de este número n, ¿vale? Un número conocido, ¿vale? Bien, entonces las raíces lo que nos dicen es cuál es la información que necesitamos, cuál es la base que necesitamos, ¿de acuerdo? En este caso tenemos unas potencias donde la base es desconocida, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría si yo lo que tengo es 2 elevado a x, que es igual a 16? ¿De acuerdo? Pues que a priori, no sé, hombre, si es justo y es perfecto, sí que puedo decir, bueno, esto lo sé, profe, si yo factorizo, pues me sale la base. Eso es verdad. Yo sé que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 4 y por lo tanto x es 4, ¿vale? Esto es verdad. Pero ¿qué ocurre si yo digo que tengo que elevar a algo y el resultado no es una potencia de 2? La x no puede ser 2 porque me quedo corta, 2 elevado a 2 es 4, pero tampoco es 3, porque 2 elevado a 3 es 8, o sea que es un número que está entre 2 y 3, pero no sé por dónde. Aquí, bueno, y en estas también, aparecen los logaritmos. Los logaritmos lo que nos dicen es, nos van a decir, si yo pongo esto así, el logaritmo de 7 en base 2, ¿vale? Lo que nos va a averiguar precisamente es esa x de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, las raíces nos dan las bases de la potencia. Sea cuánto he elevado el número y lo que tengo que saber es qué número he elevado. Y los logaritmos lo que nos dan es la potencia. Nos dan, voy a poner el exponente porque es más fácil, exponente de la potencia. Por eso, en realidad, tanto las potencias como las raíces como los logaritmos son operadores que están muy relacionadas. Vamos entonces a meternos de lleno en el mundo de los logaritmos, que simplemente es una operación que nos va a ir dando información sobre los exponentes, ¿vale? Es una operación nueva, pero no deja de ser una operación. Si cuando estabais en primaria alguien os hubiera dicho que os hace saber hacer la raíz cuarta, pues posiblemente hubierais pensado que estaban locos. Pues este año con los logaritmos igual. No es imposible, simplemente es una operación que aún no conocemos. Bueno, lo primero y principal es que nos tenemos que aprender la definición de logaritmo perfectamente. Mirad, esto se escribe así: el logaritmo de un número b en una base a es c, es decir, el logaritmo de b en base a es c, si ocurre lo siguiente, ¿vale? Esto será verdad si ocurre lo siguiente, que a elevado a c sea precisamente b. Es decir, acordaos de antes, lo que me están diciendo es a qué potencia tengo que elevar, a qué exponente tengo que elevar la base para que me dé b. Esta definición no hay más remedio que aprendérnosla. Si nos la aprendemos perfectamente, veremos que tenemos muchísimo camino hecho. Vamos a ver algún ejemplo donde podamos, de una forma intuitiva, calcular logaritmos sin mucha complicación, o mejor dicho, aplicando la definición de logaritmo. Veamos, el logaritmo en base 2 de 32. No sé qué número es este, ¿vale? Lo voy a llamar x. Vamos a averiguar cuánto vale el logaritmo en base 2 de 32.
Si esto, aplicando la definición, el número es, si 2 lo elevo a ese número, que aún no sé cuál es, me va a dar 32. En este caso, 32 es una potencia de 2, con lo cual puedo escribirlo así. 2 elevado a x tiene que ser 2 elevado a 5. Ya tengo automáticamente lo que vale mi logaritmo. Logaritmo vale 5. ¿Veis? Si yo los vuelvo a escribir, puedo ver que el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque efectivamente 2 elevado a 5 es 32. Veamos algún ejemplo más. El logaritmo en base 3 de 27. Esto es, ¿a qué número tengo que elevar yo a 3 para que me dé 27? Pues es 3. ¿Por qué? Porque efectivamente 3 al cubo es 27. Como veis, todos los logaritmos que yo soy capaz de calcular de cabeza tienen fácilmente, puedo reconocer fácilmente, ¿de acuerdo?, la base y a qué lo he elevado. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de la raíz cuadrada de 5, pues no sé cuánto vale. Si no lo veo claro, hago como una mini ecuación con la definición. Y por lo tanto, si esto es verdad, esa x significará que 5 elevado a x es raíz cuadrada de 5. Y nosotros las raíces cuadradas sabemos ponerlas como exponente, que es 5 elevado a 1 medio. Y por lo tanto, aquí el logaritmo, pues ya sabemos que va a valer 1 medio. Es verdad, el logaritmo en base 5 de raíz de 5 va a ser 1 medio, porque 5 elevado a 1 medio es precisamente raíz cuadrada de 5. Cuando en un ejercicio se os pida que calculéis un logaritmo aplicando la definición, es porque al aplicar la definición tal cual, voy a encontrarme con números que se pueden expresar en la misma base. Bueno, como cualquier operación, los logaritmos también cumplen una serie de propiedades. Vamos a verlas una a una. Vamos primero a algunas que son como básicas, ¿vale? La primera es que el logaritmo de un número en su propia base vale 1, siempre. A elevado a 1 siempre es a, ¿de acuerdo? Esta funciona siempre. Y también el logaritmo en cualquier base de 1 siempre vale 0, porque siempre se va a cumplir que a elevado a 0 es 1. Además, tenemos dos logaritmos muy especiales. El primero es el logaritmo de un número, el que sea en base 10, en base decimal. Cuando yo tengo estos logaritmos, no escribo la base 10, ¿vale? No pongo el 10 en la base. Estos son los logaritmos decimales. Siempre que yo vea log, significa que la base es 10. Y lo mismo nos pasa con los logaritmos en la base e de un número, ¿vale? El número e es el número de Euler, ¿de acuerdo? Es un número concreto. En la calculadora, de hecho, si lo buscáis, está aquí en rojo, yo lo tengo aquí en rojo, vale, tiene la calculadora, es 2,71828 y es un número irracional, ¿de acuerdo? Es un número irracional, pero es un número importantísimo en las matemáticas. Entonces, siempre que yo tengo logaritmo en base e, se escribe como ln, ¿vale? Y es un logaritmo neperiano. Se llama neperiano porque lo descubrió Neper. Más que descubrirlo, se lo inventó. En el libro pone esto, ln, ¿de acuerdo? Todo el mundo cree que pone in, y no es in. ln es logaritmo neperiano. Lo que pasa es que los libros pues tienen las L's mayúsculas, las L's minúsculas parecen I's mayúsculas, pero es logaritmo, ¿vale? Estos son en cuanto a nomenclatura. Y ahora vamos de lleno a las 4 propiedades que tengo que conocer. Voy a borrar. No borro nada, lo voy a poner aquí. La primera propiedad, el logaritmo de un número por otro, o de dos cosas que se multiplican, es igual al logaritmo de la suma.
esta propiedad se lee así: el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Ahora veremos algún ejemplo más. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Voy a ponerlo así entre paréntesis para que veáis que es el logaritmo de varias cosas. Vamos a la tercera propiedad, que tiene que ver con la primera. Mirad, el logaritmo de A elevado a n, de lo que sea elevado a un número, bueno, acá, que se ve mejor la k, esto es k por el logaritmo de A. Fijaos que no he puesto las bases, ¿vale? La voy a poner aquí en chiquitín, porque la base estas propiedades sirven para cualquier base. Voy a explicar aquí en un lado de dónde sale esta propiedad, ¿vale? Porque esta propiedad realmente es de la primera. Fijaos, si yo tuviera el logaritmo en base a de 5 al cubo, esto sería exactamente igual, como tengo claro lo que es una potencia, 5 por 5 y por 5. Si yo tengo varias cosas que se multiplican, tengo un producto, puedo expresarlo como suma de logaritmos. Logaritmo de 5 más logaritmo de 5 más logaritmo de 5. En base a, en base a y en base a. ¿Cuántos logaritmos iguales tengo? Pues 1, 2 y 3. Tengo 3 logaritmos en base a de 5, ¿vale? Esa es la explicación de por qué salen, por qué baja, ¿no? Si decimos la potencia sale multiplicando, o puedo meterla con forma de potencia, viene de aquí, ¿vale? De desarrollar la potencia como suma de logaritmos. Bueno, estas son las propiedades. Bueno, hay una última propiedad que nos va a servir para las ecuaciones en la siguiente parte del tema, y es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo de una cosa y es igual al logaritmo en la misma base de otra, necesariamente eso es porque A es lo mismo que B. En realidad, si lo leemos al revés, es más fácil de entenderla. Yo aquí tengo una ecuación, A igual a B, o una igualdad. Como hemos dicho que los logaritmos son una operación, si yo a los dos lados del igual hago la misma operación, sigue siendo verdad, ¿vale? Entonces, esta operación, esta propiedad, es simplemente entender que los logaritmos son cosas que se hacen a los dos lados de una ecuación. Vamos a ver ahora una propiedad que no es tal, pero se llama cambio de base. ¿Qué significa? Que a veces puedo tener unos logaritmos en una base que no me interesa en absoluto, ¿vale? Entonces lo que puedo hacer yo es decir, bueno, pues si cambio de base, posiblemente me salga algo más coherente. Entonces, ¿cómo cambiamos de base? Tengo el logaritmo de un número en una base, logaritmo de b en base a, y lo quiero cambiar a una base diferente, ¿vale? A la base k. Pues lo que tengo que hacer es el logaritmo en base k de b partido el logaritmo en base k de a. Es, por así decirlo, como si cojo logaritmos en la base, en el logaritmo, y logaritmos en la base. Vamos a ver algún ejemplo de aplicación de estas propiedades. Una aplicación muy extendida es los típicos problemas de sabiendo que... Y siempre vienen con los logaritmos neperianos. Parece una tontería, pero los logaritmos más importantes son los neperianos, con lo cual no tenemos que tenerles especialmente miedo porque nos los vamos a encontrar muchísimas veces. Sabemos que el logaritmo neperiano de un número a vale 3 y el logaritmo neperiano de un número b vale 8. ¿Vale? Y ahora yo tengo que calcular otros. Con esos dos voy a calcular otros logaritmos. Por ejemplo, vamos por lo fácil. El logaritmo neperiano de a por b. Bueno, lo que consiste es en llegar a una expresión donde aparezca logaritmo neperiano de a y o junto, separado, logaritmo neperiano de b. Yo sé, la propiedad del producto, que esto es el logaritmo neperiano de a
más el logaritmo neperiano de b. Ya tengo separadito el logaritmo neperiano de a. Esto no lo tengo que calcular, ya me lo dan calculado. Eso vale 3. Por lo tanto, esto va a ser 3, ¿vale? Esto es este. Y el logaritmo neperiano de b, pues es 8. Con lo cual, esto va a ser 3 más 8. Es decir, 11. Calculo, ya lo he calculado. Vamos a más ejemplos. Logaritmo neperiano de a elevado a 7. Potencia de un logaritmo de una potencia. El 7 salta fuera multiplicando 7 por el logaritmo neperiano de a. Yo ya puedo sustituir el logaritmo neperiano de a por lo que vale, por su valor, que es 3. Con lo cual esto es 7 por 3, que es igual a 21. Vamos a hacer más ejemplos. Este es difícil. ¿Por qué? Porque tengo logaritmo en base b, pero yo no tengo ni idea de lo que vale el logaritmo en base b. Yo solo conozco los logaritmos neperianos. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues cambiar la base y poner arriba el logaritmo neperiano de a elevado a 4 y abajo el logaritmo neperiano de b. Lo que he hecho ha sido aquí un cambio de base a e, ¿vale? Mi nueva base es e, con lo cual tomo logaritmos arriba y tomo logaritmos abajo. Arriba además, este 4 que es la potencia, puede salir fuera multiplicando 4 por el logaritmo neperiano de a y abajo partido el logaritmo neperiano de b. Una vez que tengo esto, ya vuelvo a ver el logaritmo de a, que ya sé que vale 3, con lo cual esto va a ser 4 por 3, partido el logaritmo de b, que es 8. Esto da 3 medios. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo trabajar con las propiedades de los logaritmos. Cosas que no he dicho, pero es interesante que conozcamos de los logaritmos. Lo primero, el número b tiene que ser mayor que 0. No puede ser un número negativo. No puedo calcular un número negativo. Eso no existe. El logaritmo de un número negativo no existe. Y a, la base, también tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? No necesariamente naturales, pero sí mayores que 0. No existen, o sea, no es que no existan las potencias de base negativa, pero no podemos trabajar con ellas usando logaritmos, ¿de acuerdo? Tanto la base como el número al que yo quiero calcular el logaritmo siempre son positivos.